En una húmeda noche de verano, la ciudad vibraba con el bullicio de los trabajadores de oficina terminando su día. Entre el resplandor de los rascacielos, el personal de seguridad de Sterling Gates, un prominente edificio corporativo, mantenía su silenciosa vigilancia. Entre ellos estaba Daniel Hayes, un exmilitar de 26 años con un atractivo tosco y una intensidad silenciosa que parecía distinguirlo. En su uniforme impecable y bien mantenido, Daniel irradiaba una confianza difícil de ignorar. Lejos del mundo de Daniel, Ryan Carter, un ejecutivo de nivel medio de 36 años, se preparaba para otra noche tardía en su escritorio. Su vida se había convertido en un ciclo interminable de correos electrónicos, informes y reuniones con clientes, una rutina de ambición que dejaba poco espacio para cualquier otra cosa. Su esposa, Emma, de 34 años, esperaba en casa en su espaciosa casa suburbana, deslizando su dedo por el teléfono, con la mente divagando. Esta noche, como muchas otras, Emma se sentaba sola en la mesa del comedor, con un plato de comida intacto frente a ella. Para el mundo exterior, los Carter eran la pareja perfecta. Ryan era exitoso, Emma era elegante, y sus vidas parecían encarnar el sueño suburbano. Pero detrás de las prístinas cortinas de su hogar yacía una insatisfacción latente, un matrimonio que se asfixiaba bajo el peso de las necesidades emocionales insatisfechas. Sterling Gates era más que solo un edificio de oficinas, era un microcosmos de las vidas que fluían a través de él. El edificio albergaba ejecutivos, asistentes y trabajadores de mantenimiento, todos moviéndose en una danza cuidadosamente coreografiada de jerarquía y rutina. Era aquí donde Ryan pasaba la mayoría de sus días, persiguiendo la elusiva promesa de un ascenso, y donde Daniel patrullaba los pasillos, un observador silencioso del funcionamiento interno del mundo corporativo. La casa de los Carter en el suburbano Oakwood era un mundo aparte. Las calles tranquilas, bordeadas de césped bien cuidado y casas idénticas, eran un marcado contraste con la bulliciosa ciudad donde trabajaba Ryan. Su casa era el dominio de Emma, un lugar de orden y comodidad, pero se había convertido en su prisión. Sin niños que llenaran las habitaciones con risas, Emma a menudo se encontraba inquieta, anhelando algo que no podía nombrar. Ryan Carter era el profesional corporativo por excelencia, moldeado por años de trabajo duro y determinación. Nacido en un vecindario modesto, había visto a su padre trabajar largas horas en una fábrica y a su madre hacer malabares con múltiples trabajos de medio tiempo para llegar a fin de mes. Esta crianza le inculcó un impulso implacable para superarse. Desde temprana edad, Ryan sobresalió en lo académico, su mente aguda y disciplina inquebrantable le ganaron becas que pavimentaron el camino hacia su posición en el mundo corporativo. A sus 30 y tantos años, Ryan había construido una vida que muchos envidiarían. Como ejecutivo de nivel medio en una firma prominente, era visto como una estrella en ascenso. Su trabajo exigía largas horas, alto estrés y disponibilidad constante, pero Ryan prosperaba en la olla a presión de la vida corporativa. Sus colegas admiraban su ética de trabajo, y sus superiores valoraban sus agudas habilidades analíticas. Sin embargo, la mayor fuente de orgullo de Ryan era su esposa, Emma. Cuando Ryan conoció a Emma a finales de sus 20 años, ella era todo lo que él no era, vibrante, artística y de espíritu libre. Su entusiasmo por la vida lo cautivó, y vio en ella una compañera que podría traer color a su mundo estructurado. Su noviazgo fue rápido pero apasionado, y Ryan no escatimó en hacer realidad sus sueños. Imaginó su vida como una asociación donde su trabajo duro proporcionaría estabilidad y su creatividad traería alegría y espontaneidad. Pero con el paso de los años, el trabajo de Ryan comenzó a eclipsar su vida personal. Las noches tardías en la oficina se convirtieron en aniversarios perdidos y promesas olvidadas. Se veía a sí mismo como un proveedor primero y un esposo segundo, sin darse cuenta nunca de que Emma no necesitaba grandes gestos o seguridad financiera, lo necesitaba a él. Para Ryan, su matrimonio era inquebrantable, construido sobre el respeto mutuo y la historia compartida. No tenía idea de cuán frágil se había vuelto. Emma Carter creció en un mundo de arte y autoexpresión. Su padre era pintor, y su madre dirigía una pequeña compañía de teatro, llenando la infancia de Emma de creatividad e inspiración. Pasó sus años de adolescencia soñando con convertirse en una artista reconocida, vertiendo sus emociones en lienzos que contaban historias de pasión, libertad y anhelo. Cuando Emma conoció a Ryan, se sintió atraída por su determinación y estabilidad. Él representaba un mundo que nunca había conocido,
uno de orden y certeza. Para Emma, Ryan era una fuerza estabilizadora, alguien que podía proporcionar una sensación de seguridad mientras ella perseguía sus sueños. Su historia de amor parecía un cuento de hadas, el profesional ambicioso y la artista bohemia uniéndose para construir una vida llena de promesas. Pero la vida raramente resulta como la imaginamos. Los sueños de Emma de una carrera artística pronto se dejaron de lado en favor de las practicidades. Después de su matrimonio, se dedicó a crear un hogar cálido y acogedor, llenando su casa suburbana con arte y creatividad. Comenzó pequeños proyectos, enseñando clases de pintura en un estudio local, haciendo voluntariado en eventos comunitarios, pero con el tiempo, estos esfuerzos se sintieron vacíos. El punto de inflexión llegó cuando Emma se dio cuenta de que ya no pintaba para sí misma. La energía vibrante que una vez poseyó fue reemplazada por una silenciosa resignación. Amaba a Ryan, pero no podía ignorar la creciente distancia entre ellos. Sus largas horas en el trabajo la hacían sentir invisible, y sus conversaciones, antes llenas de risas y sueños, ahora giraban en torno a facturas, horarios y cortesías superficiales. Emma a menudo se preguntaba cuándo se había desvanecido la chispa. ¿Fue cuando Ryan comenzó a revisar su teléfono durante la cena? ¿O cuando olvidó su cumpleaños por segundo año consecutivo? En el fondo, anhelaba conexión, que alguien la viera, la escuchara y le recordara a la mujer que solía ser. Daniel Hayes era un hombre que llevaba sus cicatrices con ligereza. A los 26 años, ya había vivido una vida más intensa que muchos con el doble de su edad. Nacido en una familia militar, la disciplina y la responsabilidad fueron inculcadas en él desde temprana edad. Daniel se unió al ejército justo después de la escuela secundaria, buscando forjar su propio camino y enorgullecer a su familia. Su tiempo en el servicio lo moldeó en un hombre confiado y resiliente, pero también lo dejó con una sensación de inquietud. Después de completar su servicio, Daniel regresó a casa para encontrar que la vida civil carecía del propósito y la camaradería que había conocido en el ejército. Tomó un trabajo como guardia de seguridad en Sterling Heights, con la intención de que fuera temporal, pero los meses se convirtieron en años, y Daniel se encontró atrapado en una rutina que se sentía tanto segura como sofocante. Físicamente, Daniel era impresionante. Sus anchos hombros, mandíbula definida y penetrantes ojos azules lo hacían destacar, incluso en su discreto uniforme. La gente a menudo confundía su comportamiento callado con arrogancia, pero Daniel era simplemente un hombre de pocas palabras. Bajo su exterior estoico, cargaba el peso de su pasado, tanto la disciplina de la vida militar como las cicatrices emocionales de batallas luchadas y camaradas perdidos. Daniel no estaba buscando problemas cuando conoció a Emma Carter. De hecho, no estaba buscando nada en absoluto. Para él, el mundo corporativo era solo un telón de fondo para su trabajo, lleno de personas que apenas reconocían su presencia. Pero Emma era diferente. No tenía prisa, y no lo trataba como parte del mobiliario. Su cálida sonrisa y genuino interés lo tomaron por sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel se sintió visto, no como un guardia de seguridad o un ex soldado, sino como una persona. Ryan, Emma y Daniel provenían de mundos vastamente diferentes, sin embargo, sus caminos se cruzaron de maneras que cambiarían sus vidas para siempre. La ignorancia de Ryan hacia el descontento de Emma, el anhelo de Emma por la emoción y la silenciosa presencia de Daniel crearon una tormenta perfecta de emociones. La atracción inicial de Emma hacia Daniel no fue planeada ni deliberada. Comenzó con una mirada fugaz, una conversación cortés y la realización de que él la notaba de una manera que Ryan ya no lo hacía. Daniel, también, sintió una atracción inesperada hacia Emma. Ella no era solo otra cara en la multitud, era cálida, accesible y sorprendentemente hermosa. Para Ryan, estas corrientes subterráneas pasaban desapercibidas. Sus días estaban consumidos por reuniones, plazos y la implacable búsqueda del éxito. Para él, Daniel era solo el guardia de seguridad del edificio, alguien cuyo nombre apenas recordaba. Emma, mientras tanto, era la roca que lo apoyaba, la socia silenciosa que mantenía su hogar funcionando sin problemas. No podía ver la creciente distancia en sus ojos o la forma en que parecía iluminarse cuando mencionaba sus viajes a su oficina. El escenario estaba preparado para lo que se convertiría en un torbellino emocional. Emma, sintiéndose atrapada en su propia vida, se sintió atraída por la silenciosa fuerza y la atención inquebrantable de Daniel. Daniel, anhelando una conexión que fuera más allá de lo superficial,
se encontró incapaz de resistir la calidez de Emma, y Ryan, atrapado en la rutina de su ambición, permaneció felizmente ignorante de la tormenta que se gestaba justo bajo la superficie. Sus historias estaban a punto de entrelazarse de una manera que ninguno de ellos podría haber predicho. Lo que comenzó como encuentros casuales pronto se convertiría en una red de traición, pasión y angustia, sin dejar a nadie ileso. Fue un día como cualquier otro cuando Emma lo notó por primera vez. Daniel Hayes, el joven guardia de seguridad apostado en Sterling Heights, donde trabajaba su esposo Ryan, no le había prestado mucha atención antes. Para ella, era solo parte del escenario, alguien de pie en su puesto, ofreciendo una sonrisa cortés y sosteniendo la puerta. Pero ese día en particular, algo en la forma en que la saludó llamó su atención. Su voz, profunda y firme, transmitía una calidez que permaneció en su mente mucho después de haberse alejado. Emma no estaba buscando nada, simplemente estaba allí para dejar algunos documentos que Ryan había olvidado, otro de esos pequeños recados que hacía para facilitarle la vida. Como de costumbre, Ryan apenas levantó la vista de su computadora cuando ella entró en su oficina, murmurando un distraído gracias, cariño, antes de volver su atención a su trabajo. Se había acostumbrado a ello, a la sensación de ser invisible. Pero el simple buenos días, señora de Daniel había despertado algo en ella. No fueron las palabras en sí, fue la manera en que las dijo, con una sinceridad que se sentía rara en su mundo de interacciones apresuradas e intercambios a medias. Las siguientes semanas fueron extrañas para Emma. Se encontró visitando a Ryan en la oficina con más frecuencia, siempre con una razón, llevándole el almuerzo, trayéndole una corbata olvidada, o entregando algún papeleo urgente. Cada visita traía otro breve encuentro con Daniel. Él siempre era educado, siempre respetuoso, pero había algo en la manera en que la miraba. No una mirada fija, no inapropiada, sino una especie de conciencia, como si la viera de una manera que nadie más lo hacía. No pasó mucho tiempo antes de que sus conversaciones fueran más allá de las cortesías habituales. Ella se enteró de que él tenía 26 años, era un veterano del ejército que trabajaba como guardia de seguridad mientras determinaba su próximo paso en la vida. Él habló sobre su hermana menor y su madre, como ellas eran su motivación para seguir adelante. Daniel, a su vez, escuchaba mientras Emma hablaba sobre su amor por el arte, sus frustraciones con la vida y la creciente distancia en su matrimonio. Él no juzgaba ni ofrecía soluciones, simplemente escuchaba, y en ese escuchar, Emma se sintió oída. El punto de inflexión llegó en una tarde lluviosa. Emma había entrado apresuradamente al vestíbulo, empapada por un aguacero inesperado, y allí estaba Daniel, de pie en su puesto habitual. Su uniforme impecable contrastaba con el suave desorden de su ropa húmeda y cabello despeinado. «Está empapada», dijo él, acercándose con una leve sonrisa. Antes de que ella pudiera protestar, él había colocado su chaqueta sobre sus hombros. «Se va a resfriar». Ella vaciló, aferrándose a la tela cálida. «Gracias», logró decir, aunque su voz tembló. «Cuando quiera», respondió él, su tono casual, pero sus ojos contaban una historia diferente. Se detuvieron en ella un momento demasiado largo, y Emma sintió su corazón latir de una manera que no había sentido en años. Por un breve segundo, sus manos se rozaron mientras ella ajustaba la chaqueta, y el aire entre ellos pareció cambiar. Ella se fue poco después, pero el recuerdo de ese encuentro permaneció con ella, repitiéndose en su mente como una canción favorita que no podía dejar de tararear. La primera grieta real en sus defensas llegó una noche cuando Emma se encontró sola en el vestíbulo, esperando a que Ryan terminara otra reunión tardía. La oficina estaba casi vacía, el habitual ajetreo reemplazado por el suave zumbido de las luces fluorescentes. Daniel se le acercó con cautela, su confianza habitual suavizada por la preocupación. «¿Larga noche?», preguntó, apoyándose ligeramente contra el escritorio. Emma asintió, dejando escapar un suspiro. «Parece que todas las noches son largas estos días». Daniel inclinó la cabeza, estudiándola. «¿Está bien?». Esa pregunta, simple, sin pretensiones, rompió algo en ella. No estaba bien, y por primera vez en mucho tiempo, lo admitió. «No realmente», susurró, su voz apenas audible. A veces ni siquiera sé quién soy anymore». Daniel frunció el ceño, su preocupación genuina. «No debería sentirse así», dijo en voz baja. «Usted es más que suficiente, ¿sabe?». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas que no había planeado derramar. Se dio la vuelta, avergonzada por su repentina vulnerabilidad. «Lo siento», dijo, riendo nerviosamente. «No sé por qué le estoy contando esto». «No se disculpe»,
dijo él firmemente. A veces, solo necesita a alguien con quien hablar. Sus palabras permanecieron con ella, resonando de una manera que no podía explicar. Por primera vez en años, alguien la había visto, no como esposa o ama de casa, sino como Emma. El primer beso no fue planeado, nunca lo es. Era tarde, y la lluvia había regresado, golpeando contra las paredes de vidrio del vestíbulo. Emma estaba a punto de irse, su mano en la puerta, cuando se volvió para despedirse. Daniel estaba allí, con las manos en los bolsillos, mirándola con una expresión que no podía descifrar. Gracias por escuchar, dijo ella suavemente. Cuando quiera, respondió él, y allí estaba de nuevo, esa pausa, ese peso en sus palabras que hacía que su corazón saltara un latido. Antes de que pudiera convencerse de lo contrario, se acercó. El mundo fuera del vidrio pareció difuminarse, la lluvia amortiguando los sonidos de la ciudad. Sus ojos se encontraron, y por un momento, todo lo demás desapareció. Emma se inclinó primero, sus labios rozando los de él en un beso tentativo y fugaz. Pero cuando Daniel respondió, el beso se profundizó, una oleada de pasión y anhelo que ninguno de los dos pudo controlar. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Emma desvió la mirada, sus mejillas sonrojadas. No debería haber hecho eso, susurró. Yo quería que lo hicieras, respondió Daniel, su voz firme pero teñida de algo más profundo. Lo que siguió fue inevitable. Las miradas robadas se convirtieron en momentos robados, y esos momentos se convirtieron en encuentros completos. Su primera vez juntos fue en un pequeño motel en las afueras de la ciudad. Emma nunca se había sentido tan nerviosa y tan viva al mismo tiempo. El secreto, la emoción de romper las reglas, la hizo sentir como una adolescente de nuevo. Y Daniel, joven, confiado y atento, la hizo sentir deseada de una manera que no había sentido en años. Sus encuentros se volvieron más frecuentes. A veces se encontraban en el motel, otras veces en el modesto apartamento de Daniel. Emma se encontró sonriendo más, riendo más, sintiéndose como una versión de sí misma que pensaba que había perdido. Pero con cada encuentro, los riesgos crecían. Una vez, una vecina vio el auto de Emma estacionado en el motel y le preguntó al respecto más tarde. Otra vez, Ryan llegó a casa temprano, casi atrapándola mientras le enviaba mensajes de texto a Daniel. Daniel, también, comenzó a sentir el peso de su aventura. Se preocupaba por Emma, pero la culpa de traicionar a su esposo, un hombre con quien ocasionalmente intercambiaba cortesías, lo carcomía. Sin embargo, no importaba cuántas veces pensara en terminarlo, no podía hacerlo. Cuando la aventura estaba en pleno apogeo, se había convertido en una adicción para ambos. Emma anhelaba la conexión, la pasión, la sensación de estar viva. Daniel, a pesar de sus reservas, estaba cautivado por su calidez y vulnerabilidad. Pero bajo la superficie, ambos sabían que estaban caminando sobre el filo de una navaja, y era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. La historia de Emma y Daniel ya no era solo un secreto, era una bomba de tiempo, y las consecuencias no dejarían a nadie ileso. Fue un desmoronamiento lento, del tipo que se te acerca sigilosamente hasta que, un día, las grietas son imposibles de ignorar. Para Ryan Carter, comenzó con pequeñas cosas, cambios sutiles en Emma que no podía identificar exactamente. No era un hombre propenso a la paranoia, pero había algo diferente en ella, algo que no podía sacudirse. Al principio, fueron sus repentinos estallidos de energía. Emma, que había pasado los últimos años envuelta en una rutina tranquila, de repente se arreglaba más a menudo, salía de casa con un resorte en su paso, sonreía más, pero había algo desconocido en esa sonrisa, algo de lo que él no formaba parte. Ryan se dijo a sí mismo que estaba imaginando cosas. Tal vez solo estaba redescubriéndose, encontrando nuevos pasatiempos, nuevos amigos. Pero la duda persistía. Luego estaban las noches tardías. Ryan llegaba a casa del trabajo esperando encontrarla en la sala, acurrucada con un libro o viendo televisión. En cambio, la casa estaría inquietantemente silenciosa. Emma siempre tenía una explicación. Había salido a caminar o estaba en casa de una amiga. Había perdido la noción del tiempo en el supermercado. Sus razones parecían bastante plausibles, pero la frecuencia de estas ausencias lo carcomía. La verdadera señal de alarma, sin embargo, era su teléfono. Emma siempre había sido el tipo de persona que dejaba su teléfono por ahí, revisándolo casualmente solo cuando necesitaba verificar una receta o enviar un mensaje a una amiga. Pero ahora, lo mantenía cerca, demasiado cerca. Se lo llevaba al baño, lo miraba nerviosamente durante la cena,
y siempre parecía estar escribiendo mensajes cuando pensaba que Ryan no estaba mirando. Ryan notó la forma en que su rostro se iluminaba cuando su teléfono vibraba, como sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla, solo para bloquearlo tan pronto como veía que él la observaba. Una vez, tarde en la noche, escuchó su teléfono vibrar en su mesita de noche. No era del tipo entrometido, pero la curiosidad pudo más que él. Se acercó y vio un mensaje parpadear en la pantalla antes de que desapareciera. No puedo esperar para verte mañana, decía. El nombre adjunto al mensaje era solo una inicial. El estómago de Ryan se retorció. Se dijo a sí mismo que probablemente era inocente, un mensaje de un amigo o alguien de una de sus clases de arte. Pero la inquietud permaneció con él, una sombra que no se iba. Hubo momentos en que la verdad casi fue expuesta, tambaleándose al borde del descubrimiento. Una tarde, Ryan llegó a casa temprano, habiendo decidido sorprender a Emma con el almuerzo. Entró a la casa y llamó su nombre, pero no hubo respuesta. El débil sonido de un tono de mensaje llamó su atención, y lo siguió hasta la cocina, donde encontró su teléfono vibrando sobre el mostrador. La pantalla se iluminó con un mensaje. Ryan no pretendía mirar, pero sus ojos captaron las palabras antes de que pudiera detenerse. Estoy pensando en ti. Se quedó mirando el teléfono por un momento, congelado. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, Emma entró, su cabello ligeramente despeinado, un brillo de sudor en su frente como si hubiera estado corriendo. Se congeló cuando lo vio parado allí, sus ojos dirigiéndose a su teléfono. No te oí entrar, dijo rápidamente, agarrando el teléfono y metiéndolo en su bolsillo. Solo estaba en el jardín. Ryan asintió lentamente, sin decir nada. Pero en ese momento, algo cambió entre ellos. No le preguntó sobre el mensaje. No estaba listo para esa conversación todavía, pero la semilla de la duda había crecido hasta convertirse en algo que no podía ignorar. No era solo Ryan quien notaba el comportamiento de Emma. Su vecina, Karen, era el tipo de mujer que notaba todo. Siempre había sido amigable con Emma, compartiendo consejos de jardinería y chismes del vecindario. Un día, Karen mencionó casualmente haber visto el auto de Emma estacionado cerca del Sterling Inn, un pequeño motel en las afueras de la ciudad. Debe haber sido el auto de alguien más, respondió Emma rápidamente, su voz demasiado brillante. No he estado cerca de allí en años. Karen le dio una mirada, del tipo que decía que no le creía pero no iba a presionar el asunto. El encuentro dejó a Emma alterada. Cuando se lo contó a Daniel más tarde, él lo descartó. Nadie va a descubrirlo, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Somos cuidadosos. ¿Pero lo eran? La emoción de su aventura los había vuelto audaces, incluso imprudentes. Encontrarse en estacionamientos, escabullirse a los brazos del otro en medio del día, se había vuelto más difícil de ocultar. Emma comenzó a sentir el peso de su secreto presionándola. El punto de quiebre para Ryan llegó un sábado por la mañana. Estaba limpiando el garaje cuando encontró una tarjeta llave de hotel enterrada en el asiento del pasajero del auto de Emma. Al principio, no sabía qué era, solo un pedazo de plástico liso con las palabras Sterling Inn grabadas en él. Pero cuando lo recogió, algo dentro de él se rompió. Entró a la casa, sosteniendo la tarjeta llave en su mano. Emma estaba en la cocina, haciendo café, tarareando suavemente para sí misma. Se dio la vuelta cuando lo oyó entrar, su sonrisa vacilando cuando vio la expresión en su rostro. Emma, dijo, su voz baja y firme, ¿por qué está esto en tu auto? Sus ojos se movieron hacia la tarjeta, luego de vuelta a su rostro. Por un momento, no dijo nada, y en ese silencio, Ryan sintió que el suelo se movía bajo él. Finalmente, ella rió, un sonido forzado y frágil. Oh, eso es de hace mucho tiempo, dijo, descartándolo. Me encontré con Karen allí para tomar café una vez. Le gusta su lobby. Es tonto, lo sé. Ryan la miró fijamente, su instinto diciéndole que algo no estaba bien, pero lo dejó pasar. Por ahora, la duda en la mente de Ryan se había convertido en certeza. Ya no podía ignorar las señales, las llamadas telefónicas, las noches tardías, la manera en que Emma parecía alejarse cada vez más de él. Comenzó a prestar más atención, juntando los momentos que no habían tenido sentido antes. Una noche, mientras Emma estaba en la ducha, tomó su teléfono. Estaba bloqueado, por supuesto, pero Ryan siempre había conocido la contraseña, era su aniversario. Sus manos temblaban mientras la tecleaba, una parte de él esperando no encontrar nada, pero lo hizo. Los mensajes estaban todos allí, largas cadenas de textos con alguien llamado de intercambios coquetos, planes para encontrarse,
bromas internas que no entendía. Su pecho se apretó mientras los recorría, cada mensaje confirmando lo que había tenido miedo de admitir. El último mensaje fue el peor. Te amo. El mundo de Ryan se inclinó. Se sentó, el teléfono todavía en su mano, su mente acelerada. Emma lo había traicionado, no había forma de negarlo ahora. La pregunta no era si la confrontaría, era cuándo. Desde ese momento, Ryan no pudo mirar a Emma de la misma manera. Comenzó a observarla, estudiando cada movimiento, cada mirada, cada palabra. Ella también podía sentirlo, la manera en que su presencia parecía más pesada, la manera en que sus silencios se alargaban. Emma, por su parte, se estaba desmoronando. La aventura, que una vez fue emocionante y liberadora, ahora se sentía sofocante. La culpa se estaba volviendo insoportable, y las mentiras que le contaba a Ryan pesaban sobre ella como piedras. Intentó alejarse de Daniel, pero cada vez que pensaba en terminarlo, se encontraba atraída hacia él nuevamente. La tensión entre Emma y Ryan creció más espesa con cada día que pasaba, hasta que fue imposible de ignorar. La casa, que una vez estuvo llena de luz y calidez, ahora se sentía fría y vacía. Ninguno de los dos decía lo que estaba pensando, pero ambos sabían que la verdad estaba suspendida en el aire, esperando para derrumbarse, y cuando lo hiciera, las consecuencias serían devastadoras. Fue un tranquilo martes por la noche cuando Ryan Carter finalmente decidió que no podía contenerlo más. El peso de lo que había descubierto, los mensajes, la llave del hotel, la creciente distancia en los ojos de Emma, se había vuelto insoportable. Había pasado semanas tambaleándose al borde, dividido entre querer confrontarla y temer la confirmación de lo que ya sabía. El momento llegó sin ceremonia. Emma estaba sentada en el sofá, deslizando su dedo por el teléfono como siempre hacía en las noches. Ryan estaba de pie en la entrada, observándola. La vista de ella allí, tan familiar y Jet tan distante, removió algo dentro de él, una mezcla volátil de ira, angustia y una desesperada necesidad de respuestas. Emma, dijo, su voz inquietantemente tranquila. Ella levantó la mirada, sobresaltada por su tono. Sí, respondió, sus dedos instintivamente bloqueando su teléfono y colocándolo boca abajo en la mesa de café. Esa pequeña acción envió una nueva ola de ira a través de Ryan. Entró en la habitación, sosteniendo algo en su mano. ¿Quieres explicarme por qué encontré esto en tu auto?, preguntó, levantando la tarjeta llave del hotel. Su tono era medido, pero sus ojos ardían con acusación. Emma se congeló. Por un momento, miró fijamente la tarjeta como si fuera un arma apuntada hacia ella. Luego, forzó una risa, pero salió hueca. Ryan, te dije, eso es de cuando me encontré con Karen. No, la interrumpió, su voz afilada ahora. No me mientas. Lo sé, Emma, lo sé. La habitación quedó en silencio. El rostro de Emma palideció y desvió la mirada, sus manos entrelazándose nerviosamente en su regazo. Ryan se acercó más, su voz quebrándose mientras hablaba de nuevo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, sus palabras temblando con furia apenas contenida. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Emma abrió la boca para hablar pero no pudo encontrar las palabras. Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Quién es él?, exigió Ryan, su voz elevándose ahora. ¿Es alguien que conozco? Dímelo, Emma. Ella negó con la cabeza, lágrimas acumulándose en sus ojos. Ryan, por favor, no te atrevas a decirme que me calme, rugió, su compostura finalmente destrozándose. Arrojó la tarjeta llave sobre la mesa de café, donde aterrizó con un ruido hueco. Te di todo. Me maté trabajando por nosotros, por ti, y esto es como me lo pagas. Las lágrimas de Emma se derramaron, y enterró su rostro en sus manos. No pretendía que esto pasara, sollozó. Estaba sola, Ryan. Nunca estabas aquí. Y yo, no te atrevas a culparme de esto, interrumpió Ryan, su voz llena de rabia incrédula. Estaba trabajando por nosotros, estaba construyendo una vida para nosotros, y tú lo tiraste todo por la borda. Fue solo después de varios momentos de acalorado intercambio, de acusaciones y disculpas sollozadas, que Ryan finalmente hizo la pregunta que lo había estado atormentando. ¿Quién es él?, repitió, más tranquilo esta vez pero no menos intenso. Dime su nombre. Emma vaciló, todo su cuerpo temblando. No podía obligarse a decirlo, pero el silencio era demasiado para Ryan. Golpeó su puño contra la mesa de café, haciéndola sobresaltar. Dilo, gritó. Es Daniel, finalmente susurró, su voz apenas audible. Daniel Hayes. El rostro de Ryan se torció en confusión, luego incredulidad. Daniel, repitió. ¿El guardia de seguridad? ¿Ese chico? Emma no respondió.
sus sollozos ahogando cualquier palabra que pudiera haber salido. Ryan se tambaleó hacia atrás como si hubiera sido golpeado, el peso de la revelación cayendo sobre él. De todas las personas, era Daniel, el joven e insignificante guardia que pasaba todos los días sin pensarlo dos veces. La traición se sentía aún más aguda ahora, sabiendo que había venido de alguien tan cercano a su vida diaria. Ryan no durmió esa noche. Caminó de un lado a otro en la sala, su mente acelerada con ira, traición y un amargo cóctel de emociones que ni siquiera podía nombrar. Para la mañana, había tomado una decisión. Necesitaba confrontar a Daniel. Salió de la casa sin decirle a Emma y condujo directamente a Sterling Gates. Cuando llegó, Daniel estaba en su puesto habitual en el vestíbulo, luciendo tan compuesto como siempre. Pero el momento en que Ryan irrumpió, la tensión era palpable. «Tú», escupió Ryan, caminando hacia él. Daniel se enderezó, sus ojos entornándose al ver la tormenta gestándose en la expresión de Ryan. «Señor Carter», comenzó Daniel. Pero Ryan no le dio oportunidad de continuar. «¿Cuánto tiempo has estado acostándote con mi esposa?», exigió Ryan, su voz baja pero hirviendo de rabia. Daniel miró alrededor, claramente consciente de los ojos de los transeúntes. «Señor Carter, este no es el lugar». «No te atrevas a decirme que es apropiado», interrumpió Ryan, acercándose hasta que estuvieron casi nariz con nariz. «Vas a responderme». «¿Cuánto tiempo?». La mandíbula de Daniel se tensó, y por un momento, pareció que no respondería. Pero entonces, con un profundo respiro, dijo, «algunos meses». Los puños de Ryan se cerraron a sus costados. «Algunos meses», repitió, su voz elevándose. «Has estado llevando una aventura con mi esposa durante meses, ¿y pensaste que te saldrías con la tuya?». Daniel mantuvo su posición, su expresión ilegible. «No pretendía que esto pasara», dijo, haciendo eco de las palabras de Emma de la noche anterior. «Me preocupo por ella». Ryan dejó escapar una risa amarga, sacudiendo su cabeza. «¿Te preocupas por ella? ¿Crees que eso mejora esto? No eres más que un niño estúpido e imprudente que pensó que podía jugar a la casita con la esposa de otro». Daniel no respondió, su silencio solo alimentando la ira de Ryan. Antes de darse cuenta, el puño de Ryan voló hacia adelante, golpeando a Daniel directamente en la mandíbula. Daniel se tambaleó hacia atrás, pero no contraatacó, simplemente levantando una mano a su rostro mientras miraba a Ryan con una mezcla de arrepentimiento y resolución. «Mantente alejado de mi esposa», gruñó Ryan antes de dar media vuelta e irse furioso. Cuando Ryan regresó a casa, Emma lo estaba esperando. Sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar, y parecía que tampoco había dormido. Se puso de pie cuando él entró, pero él no la reconoció. «Ryan», comenzó ella, su voz temblorosa. «Por favor, ¿podemos hablar?». «No hay nada de qué hablar», dijo él fríamente, sin siquiera mirarla. «Sí, lo hay», insistió ella, acercándose. «Cometí un error terrible, pero podemos arreglar esto. Todavía te amo». Ryan finalmente se volvió para mirarla, su expresión endurecida. «¿Me amas?», preguntó, su voz goteando sarcasmo. «Eso es gracioso, porque no vi mucho amor en esos mensajes que le enviaste, o en las horas que pasaste escabulléndote a mis espaldas». Emma se deshizo en nuevos sollozos, pero Ryan no la consoló. No podía. La vista de ella, el sonido de su voz, incluso el olor de su perfume, todo sobre ella ahora se sentía contaminado. Esa noche marcó el fin de cualquier ilusión de que su matrimonio pudiera salvarse. Ryan empacó una maleta y se fue, incapaz de quedarse en la casa que se había convertido en un monumento a la traición. Emma le rogó que se quedara, le suplicó que hablaran las cosas, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Ryan no estaba seguro de a dónde iba o qué haría después. Todo lo que sabía era que la vida que pensaba que tenía, la vida que había trabajado tan duro para construir, se había ido. Y en su lugar no había nada más que confianza destrozada y la persistente pregunta de cómo había pasado por alto las señales durante tanto tiempo. En cuanto a Emma, se quedó sola en la casa, el silencio presionándola como un peso que ya no podía soportar. Había tomado su decisión, y ahora estaba pagando el precio. Pero esto era solo el comienzo. Las consecuencias de sus decisiones estaban lejos de terminar, y lo peor estaba por venir. Los días después de la confrontación de Ryan con Emma fueron un torbellino de ira, desamor y noches sin dormir. La imagen de su rostro lleno de lágrimas, confesando su aventura con Daniel Hayes, se repetía en su mente como un disco rayado. Ryan era un hombre tratando de dar sentido a la traición que había destrozado su vida, pero no sabía cómo avanzar. Una cosa era segura, no podía permitir que todo terminara así. Necesitaba un cierre,
pero más que eso, necesitaba justicia. Emma se quedó sola en la casa, con las paredes cerrándose a su alrededor como una prisión. Ryan se había mudado, dejándola enfrentar el vacío de su vida destrozada. Los vecinos ya estaban murmurando, podía sentir su juicio cada vez que salía. Karen, la vecina siempre atenta, había oído del escándalo y no era tímida para compartir su versión de los hechos. Emma dejó de ir a yoga, dejó de encontrarse con amigas para tomar café. La vergüenza la aplastaba, convirtiéndola en un fantasma de la mujer que solía ser. Intentó comunicarse con Ryan múltiples veces, desesperada por hablar, por explicar, pero él ignoró cada llamada y mensaje. El silencio era ensordecedor. Ryan, por otro lado, estaba consumido por la rabia. No era el tipo de ira que se apaga rápidamente, era el tipo lento y ardiente que crecía más fuerte con cada día que pasaba. Se sentía humillado, emasculado y traicionado, no solo por Emma, sino también por Daniel, el hombre al que apenas había notado. El joven guardia de seguridad que se había atrevido a cruzar todos los límites, le había robado la vida que creía suya. Ryan empezó a cambiar. Ya no era el profesional compuesto y ambicioso que sus colegas admiraban. En el trabajo, se volvió irascible y retraído. Por las noches, bebía solo en su habitación de hotel, sus pensamientos cayendo en lugares más oscuros. Cuanto más pensaba en Daniel, más quería enfrentarlo de nuevo, esta vez sin reservas. Daniel había intentado seguir adelante, pero no era fácil. Perder su trabajo en Sterling Heights fue solo el comienzo. Su reputación estaba en ruinas y encontrar un nuevo empleo resultó imposible. Los empleadores no querían el equipaje que venía con contratar a alguien involucrado en un escándalo público. La culpa también lo atormentaba. Pensaba en Emma a menudo, preguntándose si estaba bien, pero sabía que contactarla solo empeoraría las cosas. En cuanto a Ryan, Daniel trataba de no pensar en él, pero no podía sacudirse la sensación de que su confrontación no había sido el final. La vida de Daniel comenzó a desmoronarse. Sin ingresos estables, se atrasó en el alquiler y empezó a vender sus pertenencias para mantenerse a flote. Se retiró al aislamiento, pasando sus días en su lúgubre apartamento, evitando el mundo exterior. Pero incluso en su exilio autoimpuesto, no podía escapar de la sombra de lo que había hecho. El punto de quiebre de Ryan llegó una noche después de una sesión de terapia particularmente brutal. Su terapeuta le había animado a dejar ir su ira, a encontrar una manera de perdonar tanto a Emma como a Daniel. Pero la idea de perdonar parecía imposible. ¿Cómo podía perdonar a alguien que le había quitado todo? Esa noche, impulsado por el alcohol y meses de rabia acumulada, Ryan tomó una decisión. Iba a confrontar a Daniel una vez más, y esta vez, no se contendría. Encontrar a Daniel no fue difícil. Unas cuantas indagaciones discretas lo llevaron al deteriorado edificio de apartamentos donde Daniel vivía. Llegó tarde en la noche, con las calles desiertas y el aire cargado de tensión. El corazón de Ryan latía con fuerza mientras subía la estrecha escalera hasta la puerta de Daniel. En su bolsillo, llevaba una pequeña pistola, una compra impulsiva que había hecho semanas antes, aunque nunca imaginó que la usaría. Cuando Daniel abrió la puerta, la expresión de sorpresa en su rostro fue inmediata. Ryan, dijo, con la voz firme pero cautelosa. ¿Qué haces aquí? Ryan entró sin esperar invitación, sus movimientos lentos y deliberados. Necesitamos hablar, dijo, con voz fría. Daniel retrocedió, percibiendo el peligro. Mira. Lo siento, ya te lo dije, nunca quise que esto pasara. ¿Lo sientes? Escupió Ryan, alzando la voz. ¿Crees que es suficiente con decir que lo sientes? Destruiste mi vida, mi matrimonio, arruinaste todo. Daniel levantó las manos, tratando de calmarlo. No quería lastimar a nadie, te lo juro. Ryan no lo dejó terminar. Sacó la pistola, apuntándola al pecho de Daniel. No querías lastimar a nadie, gruñó. No pensaste en lo que estabas haciendo, ¿verdad? ¿No pensaste en mí? Daniel se quedó congelado, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. Ryan, por favor, dijo en voz baja, no tienes que hacer esto. Por un momento, Ryan dudó. El peso de la pistola en su mano, la pura finalización de lo que estaba a punto de hacer, le hizo vacilar. Pero entonces pensó en Emma, en la vida que habían construido juntos, y en la humillación que había soportado por culpa de Daniel. La ira volvió a surgir, abrumando cualquier rastro de razón. El sonido del disparo resonó en el apartamento, rompiendo el silencio de la noche. Daniel colapsó en el suelo, agarrándose el pecho mientras la sangre se acumulaba debajo de él. Sus respiraciones eran jadeos superficiales, sus ojos llenos de sorpresa y dolor. Ryan se quedó de pie sobre él, con la pistola aún en la mano,
respirando con dificultad. Por un breve momento, sintió una sombría satisfacción, pero mientras veía la vida escapar de los ojos de Daniel, la realidad de lo que había hecho comenzó a hundirse. Ryan huyó del apartamento, con las manos temblorosas y la pistola aún firmemente agarrada. Condujo sin rumbo durante horas, su mente acelerada. Había cruzado una línea que no podía deshacerse, y ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Cuando la policía encontró el cuerpo de Daniel a la mañana siguiente, la investigación rápidamente condujo a Ryan. Testigos habían visto su coche fuera del edificio de apartamentos, y su confrontación con Daniel en Sterling Heights estaba bien documentada. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades reunieran lo sucedido. Ryan fue arrestado una semana después, con el rostro inexpresivo mientras los oficiales lo llevaban esposado. El hombre que alguna vez fue un respetado profesional y esposo devoto ahora era el tema de titulares y murmullos, una figura trágica consumida por la venganza. Emma quedó destrozada por la noticia de la muerte de Daniel. A pesar de todo, lo había querido profundamente, y saber que su vida había sido cortada llenó su corazón de culpa y tristeza. Al mismo tiempo, estaba horrorizada por lo que Ryan había hecho. El hombre que una vez amó se había convertido en un extraño, consumido por la ira y la venganza. Su duelo se complicaba por el embarazo, un recordatorio constante de la maraña de emociones y decisiones que los había llevado a todos hasta ese punto. No sabía cómo seguir adelante, pero sabía que debía hacerlo, por el hijo que ahora llevaba. La muerte de Daniel Hayes marcó el capítulo final y devastador de la historia de traición y desamor que había comenzado meses atrás. Dejó tras de sí un rastro de vidas destrozadas, Emma, cargada de culpa y dolor, Ryan, enfrentando las consecuencias de sus acciones en una celda, y Daniel, cuya vida fue truncada en un momento de violencia. Al final, no hubo ganadores, solo víctimas de sus propias elecciones y del dolor que se infligieron unos a otros. El trágico final de la vida de Daniel Hayes trajo cierre para algunos, pero dejó una marca imborrable en todos los involucrados. La historia se convirtió en objeto de interminable especulación, chismes y cobertura sensacionalista en los medios. Para Ryan, Emma y la sombra de la memoria de Daniel, la vida nunca volvería a ser lo que una vez fue. Cada uno de ellos, a su manera, cargaba el peso de las decisiones que los habían llevado a esta devastadora conclusión. El arresto de Ryan fue la culminación de meses de emociones descontroladas y una ira desmedida. El juicio fue rápido. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Testigos corroboraron su presencia en el apartamento de Daniel esa noche, y las evidencias forenses pintaron un cuadro claro de lo sucedido. El equipo de defensa de Ryan intentó argumentar que sus acciones fueron resultado de un estrés emocional extremo, un hombre llevado al límite por la traición y la humillación. Pero el jurado vio la verdad por lo que era: un asesinato a sangre fría. Ryan fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras el juez dictaba la sentencia, con palabras que subrayaban la gravedad de las acciones de Ryan. En su búsqueda de justicia por su dolor, se convirtió en lo mismo que buscaba destruir, dijo la juez. Este tribunal reconoce el impacto emocional que sufrió, pero ningún dolor justifica arrebatar otra vida. Cuando Ryan fue llevado esposado, no opuso resistencia. El hombre que alguna vez fue un profesional respetado, un esposo devoto, ahora era un prisionero en todo el sentido de la palabra, atrapado por las paredes de su celda y por las consecuencias de su ira. Para Emma, las consecuencias de la muerte de Daniel y el encarcelamiento de Ryan fueron una tormenta de dolor y culpa. Luchaba por reconciliar el amor que una vez sintió por ambos hombres con las devastadoras consecuencias de sus decisiones y las suyas propias. Ella había puesto en marcha los eventos de esta tragedia, y el peso de esa responsabilidad era aplastante. Emma dio a luz a su hijo 6 meses después del arresto de Ryan. Lo llamó Benjamin, una elección que reflejaba su deseo de comenzar de nuevo en lugar de aferrarse al dolor del pasado. La prueba de paternidad confirmó que Ryan era el padre, una revelación agridulce que profundizó su culpa y la ató a un hombre que ya no reconocía. Criar a Benjamin sola fue a la vez un desafío y un consuelo. Se convirtió en su razón para seguir adelante, incluso cuando los susurros del pasado la seguían a donde fuera. Emma evitó el vecindario que una vez llamó hogar, y eventualmente se mudó a un pueblo más tranquilo donde pudo reconstruir su vida en relativa anonimidad. La muerte de Daniel Hayes dejó un vacío que nunca podría llenarse. Su familia, su madre y su hermana menor,
estaban devastadas por la pérdida. Para ellos, Daniel había sido más que el hombre retratado en los escandalosos titulares. Había sido un protector, un proveedor y una persona con defectos, pero fundamentalmente buena, que había tomado decisiones terribles. Emma se puso en contacto con la familia de Daniel meses después de su muerte, ofreciéndole sus condolencias y asumiendo la responsabilidad por su papel en lo sucedido. Las respuestas fueron mixtas. La hermana de Daniel, aún lidiando con la pérdida, se negó a hablar con ella. Su madre, sin embargo, aceptó las disculpas de Emma, aunque el perdón estaba teñido de dolor. Nada lo traerá de vuelta, le dijo a Emma, pero espero que encuentres la manera de sacar algo bueno de todo esto.